Buenas tardes. Desde la Delegación Diocesana de Migraciones y el equipo de diálogo cristiano-musulmán, agradecemos vuestra presencia hoy en esta tarde, una tarde un poco calurosa. Y aquí no tenemos ventilador, pero bueno, aguantemos un poquito. Esta es la jornada número 17. Hemos tratado diversos temas de encuentro y convivencia. Este año será en torno a la libertad religiosa como derecho humano. Un derecho que está protegido universalmente por el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en España pues, se regula principalmente a través del artículo 18 de la Constitución, que establece que España es un Estado aconfesional que garantiza el derecho a las libertades religiosas, ideológicas y de culto. Hoy contaremos con dos especialistas de ambas religiones, Román Ángel y Aziz. No sé leer tu apellido, pero es Mesaoidi. No lo sé pronunciar muy bien. Tengo problemas yo con el idioma. Mañana esto es hoy. Mañana habrá una mesa redonda de 4 personas que nos van a ver. Abordaremos sobre la realidad, ¿no? Y los retos de la libertad religiosa en Burgos, con 4 personas distintas y complementarias, ¿no? Vamos a tratar mañana, pues vamos a conversar entre las 4 personas y los que vengamos también. Hoy nos va a dar la parte cristiana de Román y la parte musulmana Aziz. Bueno, pues yo la voy a dejar para que la presenten y para que esto no dure demasiado. Lo primero, buenas tardes y agradeceros nuevamente vuestra asistencia. Agradecer también a los ponentes por dedicar su tiempo y su presencia a estar en este espacio hoy. Y bueno, como ya os ha dicho mi compañera, pues tenemos en primer lugar al padre Román Ángel Pardo Manrique, que es sacerdote diocesano en Burgos y además es doctor en teología práctica. Es licenciado en teología sistemática, moral, espiritual, y desde hace unos años imparte clases como profesor titular en teología moral en la Facultad de Teología de Burgos. Además es decano en la Universidad de Salamanca. En 2024, como dato, asumió el cargo de secretario técnico de la subcomisión episcopal para la acción caritativa y social. En ellos ha llevado a cabo proyectos que defienden la libertad religiosa y defiende una sociedad en la que las creencias diversas sean respetadas. Y por otro lado tenemos a Aziz Mesaoudi, que es presidente de la Federación Islámica en el País Vasco. Tiene un doctorado en Ciencias Sociales y investiga cómo el trabajo local puede fortalecer la convivencia y el respeto a la libertad religiosa. Además tiene un máster en intervención social con individuos, grupos y familiares. Está graduado en educación social y su labor diaria como educación social en un centro de menores pues ayuda a la integración de los jóvenes de diversas procedencias. Y ya con esto, con esta pequeña introducción, os dejo con los ponentes. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Fundamentalmente, yo vengo a hablar de cuál es la perspectiva, si me lo han dicho, de la Iglesia Católica sobre la libertad religiosa. ¿Cuál es la posición de la religión, cristianismo católico, de la perspectiva católica de la libertad religiosa? También la presentadora ha dicho que en la conferencia episcopal pues hemos tenido alguna iniciativa, muchas iniciativas sobre diálogo interreligioso y libertad religiosa. No soy yo directamente el que lleva estos temas de un diálogo interreligioso y libertad religiosa en la conferencia episcopal,
pero bueno, sí que he sido el que, por ejemplo, pues hace un mes, 2 meses tendría que haber estado en Irán, pero como podéis comprender no se ha podido ir a Irán, porque presidía una representación de las universidades católicas de España con universidades de Irán. Estuvo con nosotros el ministro de Asuntos Religiosos de allí y bueno, pues estábamos en una, no solamente diálogo interreligioso, no solamente dialogar sobre la libertad religiosa, sino algo de lo que voy a decir ahora. Una de las cuestiones importantes de que se defienda y que verdaderamente pueda haber en nuestras sociedades libertad religiosa es que la libertad religiosa posibilita el debate racional. Entonces, en esas comisiones, en las comisiones en las que yo he trabajado, lo que estábamos era buscar puentes de intercomunicación y proyectos universitarios, y fundamentalmente pues, por el campo en el que yo me muevo, en el campo de la filosofía, de las religiones, de la teología, ¿no? Voy a ver si me da tiempo, tengo media hora, ¿no? Para llegar a ese punto. Bien, lo primero que diría es que partimos de una realidad, y es que el ser humano pues ha sido creado por Dios, así lo vemos desde la tradición judeocristiana y en esto coincidimos con la religión islámica, y hemos sido creados personalmente, creados a imagen y semejanza de Dios, y que posiblemente para muchos la libertad puede ser la característica que nos iguala más a Dios y que nos distingue y que nos hace más parecidos a Dios. Lo que ocurre es que además la libertad, como todas las cosas humanas, no será en solitario, sino que Dios, una vez que nos ha creado relacionales. En la visión cristiana, esa fundamentación relacional procede de que Dios es Padre, es Hijo y Dios es Espíritu Santo. En las otras 2 religiones del libro, la relación está en que Dios ha creado al ser humano. No solamente es que el ser humano ha sido creado por Dios y es capaz de pasear por el Edén y ser compañero de paseo de Dios, sino que además que es Adán, no se descubre a sí mismo como alguien especial, como un yo, hasta que delante de él tiene Isa, que es Arana, Eva. Es en el capítulo 2 del Génesis, el segundo relato de la creación, cuando descubrimos que el ser humano no toma conciencia de ser él quien es, hasta que no tiene alguien que está a su mismo nivel, que es la mujer. El hombre y la mujer nos ha creado iguales, distintos, complementarios, pero iguales en dignidad, porque tenemos la misma dignidad que Dios, que es imagen y semejanza. Una vez que hemos descubierto esto, además tenemos una cuestión importante para nosotros, y es que si somos relacionales en todo lo que el ser humano es. No dejamos de ser relacionales en nada. Por eso los filósofos clásicos, utilizando esa recta razón, van a decir, Aristóteles, que somos seres políticos, que somos seres sociales, somos seres relacionales. Es más, que vivir en sociedad es más importante que la ética, y que más importante que el ser y la metafísica es la ética. Porque si no vivimos en sociedad no vamos a desarrollar el lenguaje ni el pensamiento. Si no desarrollamos el lenguaje y el pensamiento, no vamos a ser capaces de vivir buenamente entre nosotros. Y entonces tampoco sabremos quiénes somos. Por lo tanto, para los clásicos es más importante la política que la ética, que la metafísica. ¿Quién nos diría, Si tenemos que aprender de los políticos para saber quiénes somos. Esto, ya veis que hay que luego explicar qué significa por política, porque si no nos pueden salir las cosas bastante mal. Por lo menos relacionales, nos relacionamos, estamos en la polis, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que somos libertad en libertades. Nadie es consciente de su libertad si no
entra en relación con otras libertades. Una libertad sin libertades es una abstracción imposible. Imposible. Nadie sería capaz de tomar conciencia de que es libre. Para empezar, ni se lo plantearía, porque no tendría, como he dicho antes, ni lenguaje ni pensamiento. Por lo tanto, la libertad, como todas las realidades humanas, es un concepto clave, importantísimo, que nos asemeja a lo divino y a Dios, que posibilita relacionarnos, que facilita la relación y al mismo tiempo que hace necesarias las relaciones. No podemos pensar en una libertad aislada. Bien, dicho esto, a lo largo de la historia, el ser humano fue descubriendo y el cristianismo en su revelación, de que esa libertad está como siempre muy ligada al concepto de verdad. Dice Santo Tomás de Aquino que hay tres cosas de ley natural que son lo más instintivo y lo más propio del ser humano y que busca. ¿Cuál es? La supervivencia. ¿Cuál? La nutrición. ¿Cuál? La reproducción. ¿Cuál? Dice Santo Tomás de Aquino. La búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad. Esto es muy curioso, porque cuando esto va a ir muy ligado, como aquí se ha recordado, a que cuando va pasando el tiempo, no voy a entrar en historias filosóficas, sabemos muy bien que durante muchos siglos la escolástica, la verdad, parecía que la tenía de una manera muy objetiva, a lo mejor demasiado objetiva. La modernidad y la ilustración empieza a introducir que no se debe olvidar tanto el sujeto y aparece la subjetividad. Y los derechos de los hombres, los derechos del ciudadano, los derechos universales ya de 1948, derechos humanos, son en el fondo, podríamos decirlo así, en cierta medida, aunque podríamos discutir los matices, esas normas de ley natural objetivas que se han tenido desde la escolástica, vistas desde la subjetividad, tenidas como derechos ahora. No es una realidad solamente normativa, aquello que me hace desarrollar como ser humano y que tengo que cumplir, sino que además eso tampoco es solamente una objetividad del bien, sino que además yo lo valoro como positivo y valorándolo yo mismo como sujeto me descubro con una perspectiva no solamente de deberes, sino de derechos. Lo que puede ocurrir es que a veces ese tránsito del que hemos hecho pues, ha ido olvidando la objetividad, ha ido olvidando los deberes y nos hemos subrayado sobre todo los derechos. Eso también lo dice Juan 23 en Pacem in Terris, ¿no? Dice, los derechos humanos tienen que estar fundamentados en Dios. Bueno, pues por la tolerancia no lo ponemos en Dios, en la naturaleza humana, pero eso parecía que era demasiado objetivo, entonces lo tenemos que poner en los derechos. Muy bien, admitamos los derechos, pero si admitimos los derechos, tenemos que admitir deberes. Deberes. Claro, porque si hay una lista de derechos, tiene que haber una lista de deberes. Alguien tiene que reconocer el derecho como un deber de relación, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque esto hace también que el concepto de libertad religiosa en el cristianismo haya variado a lo largo de los tiempos. Y podemos decir que es uno de los grandes conceptos, o de los conceptos en los que se puede aplicar una frase que a algunos les parece peligrosa, pero que es real y que es muy bueno que la aprendamos como los que sois aquí católicos, pues como católicos. Y es que existe una evolución homogénea del dogma. Las verdades no son pétreas. Las verdades, yo a mis alumnos les suelo decir que las verdades engordan, se mueven, corren, no son ni tan siquiera poliédricos, son poliédricos, son total, no se pueden ver por un solo golpe. La verdad
dice relación con relatividad, que no es lo mismo que relativismo. La verdad rima con pluralismo. La verdad rima con debate. La verdad rima con diálogo. Porque la verdad, igual que todo lo que hemos dicho anteriormente, también necesita de relación. La verdad solo la conseguimos entre todos. Y uno puede decir, ¿y Jesucristo no es la verdad? ¿Es el camino, es la verdad y la vida? Sí. Pero ¿quién conoce a Jesucristo de tal manera que puede decir que le conoce 100%? Como alguien me lo diga, salgo corriendo por aquí porque está a punto de explotar ese señor, esa señora. Yo tengo la verdad porque yo conozco a Dios, Dios me ha dado la verdad. Bueno, pues está a punto de explotarle la cabeza, porque es imposible que Dios entre en la cabeza de nadie. Dios es algo que es, decían los filósofos clásicos, acto primero y nosotros acto segundo. Aunque lo del acto segundo vea después del acto primero, la diferencia entre el acto primero y el acto segundo es abismal. Abismal. Entonces, ¿qué es lo con lo que no rima la verdad? ¿Qué es lo con lo que no rima la verdad? Pues la verdad no rima con relativismo, que no es lo mismo que relatividad, ni con fundamentalismo. El relativismo y el fundamentalismo cortocircuitan el debate, el diálogo, la pluralidad y la verdad. Y además, con una cuestión muy curiosa, que como los extremos se juntan, producen los mismos efectos. El relativista dice, la verdad no la puedo conseguir porque cada uno tiene su verdad y qué más me da, dialoguemos, cada uno tiene su verdad y ya está. Pero claro, ¿eso qué quiere decir? Que el debate, el diálogo, la racionalidad es absurda, no nos lleva a ningún punto. Y el fundamentalista dice, bueno, si queréis discutimos, pero la verdad la tengo yo. Así que cada uno también tiene su verdad, porque si todos nos ponemos en el mismo nivel de todos los fundamentalistas, hemos cortocircuitado todo lo demás. No sé si nos damos cuenta de esto. Relativismo y fundamentalismo acaban en la misma. ¿Qué es lo que ocurría entonces? Pues ocurría una cosa que desde la perspectiva que he dicho antes, escolástica, muy fisicista, muy biologicista, muy objetivista, muy de posesión de la verdad, en cierta manera una antropomorfización también muchas veces de lo divino, pues la visión católica de la libertad religiosa es que la libertad religiosa es que todo hombre y mujer tendría que tener libertad para, una vez conocida la verdad de Jesucristo, convertirse al cristianismo. Porque esto está claro, si Cristo es la verdad, yo no soy tonto y no me lo explica ningún tonto, me lo explica bien y yo lo capto, ante la verdad, yo no me queda más remedio que decir, tengo que convertirme. Tengo derecho a la libertad religiosa de convertirme. Bien, es lo que ha sido durante mucho tiempo, por eso he dicho que la libertad religiosa en el cristianismo es uno de los ejemplos de doctrina homogénea, de evolución homogénea de la doctrina o del dogma, de tal manera que esta es una de las cosas, bueno, os lo digo como anécdota, ¿no? Es una de las causas por las que un movimiento dentro de la Iglesia en el Concilio Vaticano II, que son los lefebristas, que ahora están dando mucha guerra, se apartan de la Iglesia. Lefebvre dice, si Cristo es la verdad, yo conozco la verdad, no puede haber, atentos porque esto es importantísimo, el concepto que voy a decir ahora, no puede haber libertad de conciencia. ¿Cuál es la evolución del dogma o de la doctrina del Concilio Vaticano II Dignitatis Humanae, sobre la dignidad humana, que es la libertad religiosa? Que la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II, después de una evolución de la doctrina, de una comprensión mayor del depósito de la fe, de una comprensión mejor de lo que significa la verdad, de lo que significa el ser humano, de lo que significa teológicamente también Dios, llega a la afirmación de que todo ser humano tiene libertad de conciencia para, en cualquier, según su conciencia, optar y vivir su trascendencia y su religiosidad privadamente y públicamente sin coerción.
conciencia y libertad de culto, en cualquier sitio y en cualquier lugar. ¿Y eso qué quiere decir? Que tiene que haber libertad para las personas y para las comunidades. Las dos cosas. Bien, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues esto quiere decir que Dignitatis Humanae, por lo tanto, nos habla de comprender y necesitamos darle vueltas una y otra vez, porque nunca llegaremos a comprenderlo de todo, qué significa verdad, pluralidad, debate, libertad, de que la libertad religiosa es una realidad dinámica en la búsqueda de la verdad, como hemos dicho anteriormente, y que todo ser humano tiene derecho, como se ha reconocido por los derechos humanos, a ejercer su libertad religiosa privadamente y públicamente. En libertad de culto público y, además, el Estado, por el principio de subsidiariedad, tiene el deber de facilitar que cada uno manifieste su religiosidad. Aquí entramos en colisión con los estados totalitarios y con los estados liberales que reducen su función en la realidad religiosa a la neutralidad. Pero más bien, cuando los estados liberales hablan de una neutralidad con respecto a la religión, lo que terminan siendo es estados donde casi como mucho hay que pedir perdón para expresar en la plaza pública alguna idea religiosa. Yo no llevaría muy lejos, no tenemos tiempo, pero esto es muy interesante, porque la libertad religiosa, en la perspectiva occidental, en nuestros países occidentales, implica que uno tenga el derecho personal a ponerse delante de Dios o de lo trascendente, o lo espiritual, y a darlo ante el absolutamente otro, como él comprenda que es como lo tiene que hacer y desde la verdad que ha recibido, a lo mejor familiarmente, o en la comunidad en la que ha vivido. Esto también es muy curioso, porque en el número 26, no recuerdo más si es el 26 o el 28 de los derechos humanos, que son de segunda generación, se da un paso más, que es la libertad religiosa que tienen los padres para decidir cuál es la educación de sus hijos en materia de moral y religión. Es decir, que la Declaración de Derechos Humanos reconoce esto. Lo digo por saber que se dijo que los derechos no son del padre, y los padres, ¿no? Que no son, los padres tienen derecho a. Y por el principio de subsidiariedad tienen, por ejemplo, derecho a organizar instituciones de educación para sus hijos donde ellos crean que se garantizan las condiciones más fundamentales de su ser. Y por lo tanto, esto que en España llamamos educación concertada, que puede ser católica, que puede ser como en Valladolid hay un colegio concertado protestante, o pues siempre que se cumplan las normas de cualquier otra religión. Claro, con una norma de que se cumplen las normas del Ministerio de Cultura y con unos números que no sean absurdos. Claro, yo no puedo montar, mire usted, yo quiero montar una escuela para 5 niños. Eso no es viable, lógicamente. Es ahí donde en las escuelas, en ese derecho que es de segunda generación, tendremos que desarrollar todo un discernimiento de trabajo en común y de diálogo interreligioso para que en las instituciones que sí que existan, todos los que participen en esas instituciones se sientan cómodos para desarrollar sus convicciones religiosas. Me quedan 6 minutos, me parece, ¿no? Y muchas cosas que decir, pero casi voy a terminar por no cansar, porque podría decir muchas cosas. No sé si luego va a haber preguntas o... Esto implica que ese desarrollo va a rimar con la búsqueda de la paz social, de la convivencia y de la misión que tenemos también los cristianos
de presentar nuestra propuesta de vida creyente como una propuesta en la que creemos y que manifestamos públicamente en todos los sitios, igual que todas las otras religiones tienen ese mismo derecho. Voy a decir una cosa que es sorprendente y voy a intentar hacerme explicar. Juan Pablo II decía que el derecho de los derechos, ¿cuál será? La vida, la libertad, la igualdad. Pues le decía Juan Pablo II que el derecho de los derechos es la libertad religiosa. Y claro, la siguiente pregunta es, ¿y eso cómo se come? ¿Cómo es eso? No sé si lo habéis pensado alguna vez esto, ¿sí? Pues claro, se come porque, vamos a ver, el ser humano en las relaciones con las que hemos empezado, relación con Dios, con los demás, con las cosas creadas, conmigo mismo, en la única relación donde el ser humano se caracteriza por algo que solamente él como ser humano es capaz de hacer, que es sin ningún apoyo de ninguna clase, ni intelectualmente ni volitivamente, se lanza al abismo diciendo sí creo. ¿Por qué? Porque me brota. Podría decirlo de otra manera, pero no lo voy a decir. Y eso es lo más sobrenatural que existe. Si al ser humano le quitas eso, le estás quitando aquello que realmente, en lo más profundo, no hay ningún individuo, ninguna especie natural conocida, no sé si me aparecerá en un futuro un extraterrestre que me lleve a la contraria, solamente lo podemos hacer nosotros. No es que sea la única cosa que solamente podemos hacer nosotros los seres humanos, lógicamente. Pero desde luego es entre las únicas cosas que podemos hacer los seres humanos, aquella en la cual el ser humano se salta más al vacío sin ninguna causa al final por la cual uno diga creo. Donde uno de algún modo se tiene más a sí mismo y dice creo. Posiblemente la otra posición, lo más cercano es cuando uno decide casarse. Creo en ti y me entrego y me dono totalmente a ti. Hay que estar loco, ¿eh? No sé lo que pensaréis los casados. Bueno, pues el siguiente más difícil es decir, creo en ti, Señor. Y todo lo que es relativo a mi vida pasa por esta primera cosa, que creo en ti. Bueno, en ese sentido, Juan Pablo II pues decía que la libertad religiosa es el derecho de los derechos. Frente a la cuestión que he dicho de la neutralidad del Estado, de los Estados liberales y de los totalitarismos de todo tipo que pueda haber, ideológicos, políticos, teocráticos, etc., la libertad religiosa vuelve a ser lo mismo, hay que volverla a reconocer. Y habría que decir que una buena definición de ello fue lo que Nicolás Sarkozy le dijo a Benedicto XVI, y Benedicto XVI le volvió a decir a Nicolás Sarkozy cuando le volvió la visita a él al Parlamento de los Campos Elíseos y él en el Vaticano. Hay que buscar no un laicismo que nos separa, no una neutralidad de no queremos saber nada, sino una laicidad positiva. Decía Nicolás Sarkozy, Benedicto XVI le gustó más utilizar la palabra laicidad sana, de diálogo, de debate y de propuesta. Termino. Esta mañana he estado en una tesis doctoral en la Facultad de Teología. Era sobre el gran teólogo español Olegario González de Cardenal. Uno de los miembros del tribunal ha dicho: una de las cosas importantes de don Olegario es
que hizo su teología para que fuera escuchada también por España, no por los católicos, sino por los españoles, por los que vivimos en España, porque estaba convencido de que la cuestión de Dios es no una cuestión religiosa, que sí, no una cuestión de teología, que sí, sino es una cuestión civil, es una cuestión pública, es una cuestión humana. Muchas gracias, Román, por tu intervención, ha sido muy interesante. Voy a hacer un pequeño resumen. Has empezado hablando de una introducción a la creación divina en el cristianismo, pues para introducirnos un poco a todos. Me parece muy interesante cómo has relacionado también la filosofía aristotélica con el tema de la necesidad humana de vivir en sociedad. Y ya a partir de eso, cómo el transcurso del tiempo, que también me parece muy interesante, ha subrayado los derechos humanos y ha hecho énfasis en ellos por encima de los deberes. Y ello también ha supuesto un cambio en la perspectiva de lo que viene siendo la libertad religiosa desde el punto de vista del cristianismo. También ha subrayado cómo la libertad religiosa puede convertirse al cristianismo es un derecho a ser concebida como verdad, y cómo el Estado, a pesar de que muchas veces los estados libertarios facilitan la libertad religiosa, tanto desarraigo, pues al final acaba imposibilitando que muchas personas expresen su religiosidad en espacios públicos, porque se ve ya como un adoctrinamiento, ¿no? Cualquier cosa que tú hagas, pues, ay no, está incitando a las personas a... Y eso, y finalmente, pues, has hecho un pequeño hincapié como limitar la fe implica reprimir también algunas necesidades que surgen desde el interior como seres humanos, ¿no? En plan, cómo es lanzarse al abismo, a pesar de que tú sabes, que tú crees en algo y que te lo limiten desde fuera, pues puede generar conflictos. Y muchas gracias nuevamente. Pasamos ahora con Asís. Bueno, te dejo la palabra. Muy buenas tardes, salam alaikum, Rachandío. Pues la verdad, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación, por el grupo del conocimiento diálogo cristiano-musulmán. Antes de entrar en esta mini chapa que he preparado, porque yo se empiezo a hablar como Román, igual no me controlo el tiempo y no voy a decir ni el 5% de lo que estoy pensando. Y bueno, siempre intento escribir lo que voy a decir. Antes de empezar, cabe mencionar que yo también soy miembro fundador de una plataforma de cristianos-musulmanes de Bilbao y Guipúzcoa. Hace unos 10 años, entre unos jesuitas como Miguel Ángel Esnaula y Manuel Arrube, no sé si os suenan estos nombres, que Manuel Arrube son curas sacerdotes en Bilbao. Hace tiempo hemos empezado creando un grupo que le llamamos Juntos por la Convivencia. Y entre nosotros en este grupo lo que intentaremos acercar posesiones, y lo que intentaremos desde el inicio no es que uno convenza al otro, ni discutimos quién lleva la razón, que no lleva la razón, sino trabajamos en lo común, y lo común es, hay muchas cosas entre los seres humanos que podemos trabajar. Lo último que hemos organizado este sábado, hemos hecho una lectura profunda de la Carta de la Fraternidad, escrita por el Papa Francisco y el imán del Azhar. Entre otras actividades que solemos hacer entre musulmanes y bueno, y ahí también tenemos este problema de la participación, no hay mucha participación,
pero no vamos a parar, seguimos trabajando la convivencia. Dicho eso, en relación con la materia de la libertad religiosa, como se dice que la concentración del conocimiento siempre está en los primeros segundos, voy a lanzar el resumen de lo que voy a leer luego. Son dos cosas importantísimas, la religión islámica, donde se resume la libertad religiosa. Primer versículo del Corán, que no hay coacción en la religión. Y el segundo versículo es: la verdad proviene de vuestro Señor, quien quiera que crea y quien quiera que no crea. Esto es todo en la libertad religiosa en la religión musulmana. Dicho el Corán, y sé que hay gente aquí que sepa, pero bueno, para también recordarlo, que los musulmanes, como los cristianos y los judíos, que tenemos libros sagrados para estas tres religiones monoteístas, y el libro sagrado para los musulmanes es el Corán. Para nosotros es una fuente principal de cualquier conocimiento. El Corán, luego los hechos y los hechos del profeta. Estos son los primeros fuentes que tenemos. Luego hay dos fuentes también: el consenso de los ulemas, los sabios, y la medición. Estos cuatro fuentes, a base de ellos sí que sacamos las normas y de ahí salen las normas. Digo esto para decir que cuando escuchamos alguna norma islámica o algún pensamiento islámico, a veces hay que diferenciar entre el pensamiento de los musulmanes y la forma como interpretan los musulmanes los textos y los textos, porque a veces si queremos entender una cosa tenemos que ir a la fuente. Por eso yo desde el inicio os he dicho que la religión islámica, el tema de la libertad religiosa se basa en dos textos, y estos textos ya están más claros, porque luego es posible que escucháis en otro sitio que no hay libertad religiosa en la religión islámica. Tenemos que ser todos musulmanes, y si alguien se desvía del Islam o quiere convertirse del Islam a otra religión, hay que matarle. Esto lo podéis escuchar, es una barbaridad. Pero en la religión dice esto, no. El Corán dice esto, no. Entonces esto quiero que se quede claro antes de entrar. He apuntado 10 puntos para esta charla. Primer punto: la fe no se puede imponerse. La fe no se puede imponerse. El punto de partida debe situarse en la concepción islámica del ser humano. El Corán presenta al hombre como agente moral dotado de razón y voluntad, capaz de distinguir y elegir. Esta capacidad no es secundaria, sino es constitutiva de su condición como califa vice-regente en la tierra. Y la conocida aya que acabé de mencionar: no hay coacción en la religión. Debe entenderse no como una norma aislada, sino como la expresión jurídica de una realidad ontológica. La fe solo puede emerger de un acto libre de reconocimiento interior. Desde esta perspectiva, la imposición religiosa no solo es estéticamente cuestionable, sino epistemológicamente inválida. La creencia forzada carece de valor ante Dios porque implica asentimiento genuino. Esta idea se refuerza en múltiples pasajes coránicos, donde se subraya la libertad humana. Y entre las ayas que acabé de mencionar es esta: la verdad proviene de vuestro Señor. El único que tiene la verdad absoluta es el Señor. Y quien quiera que cree, si tú quieres creer en una religión, que crees. Y si no quieres creer, pues estás a tu derecho. Y nadie debe obligar a nadie que siga alguna fe o que cree
una fe, sino vamos a hacer un conjunto de hipócritas. Hay muchos hipócritas, ¿no? Que igual te demuestra que es seguidor de una religión y luego en su fondo no tiene nada que ver con esta religión. Aquí se observa una afirmación explícita de la posibilidad de rechazo, lo cual resulte teológicamente significativo. Dios permite la incredulidad como condición de posibilidad para una fe auténtica. Segundo punto, la diversidad es parte del diseño divino. El pluralismo religioso no es presentado en el Corán como una anomalía histórica, sino como parte del diseño divino. Si Dios, esto es una aya en el Corán, un versículo en el Corán, si Dios hubiera querido, os habrá hecho de una sola comunidad. Si Allah quiere que no somos múltiples, ¿por qué no nos creó de la misma comunidad? Pero Dios lo que quiera que somos diferentes, diversos, para poder convivir entre todos. Los exegetas clásicos distinguen entre la voluntad normativa de Dios y su voluntad creativa, lo que permite que exista. La diversidad religiosa pertenece a esta segunda dimensión. Esto implica una consecuencia importante. La coexistencia de múltiples tradiciones religiosas no contradice soberanía divina, sino que la manifiesta. Desde esta perspectiva, el pluralismo no equivale a relativismo, sino al reconocimiento de una realidad querida, al menos permitida por Dios en pleno histórico. Tercer punto, la libertad no significa relativismo. Aquí debemos ser precisos. La libertad religiosa no significa que todas las creencias sean iguales en verdad, sino que todas las personas tienen derecho de buscar la verdad sin corrección. El Islam afirma con claridad su mensaje, pero también afirma que el camino hacia este mensaje debe ser libre. Hay una diferencia entre invitar y imponer. El Corán dice: llama al camino de tu Señor con sabiduría y buena exhortación. No dice obliga, ni presiona, ni humilla. Dice con sabiduría. La verdad no necesita violencia. Cuando la verdad recurre a la violencia, es señal de la debilidad de la fuerza. Cuarto punto, la historia es como testimonio. Históricamente, las sociedades islámicas desarrollaron modelos de gestión de la diversidad religiosa, especialmente a través del sistema de Ahl-Dhimma, lo que llamamos en árabe Ahl-Dhimma, las comunidades protegidas. Esta es una forma de proteger a las minorías religiosas en comunidades islámicas, como hace tiempo las minorías judías y las minorías cristianas. Este sistema garantizaba la libertad de culto, la autonomía jurídica en asuntos personales y protección estatal. Si bien no puede equipararse sin más a la noción contemporánea de igualdad plena, se representa un avance significativo en contexto histórico comparativo. Es necesario, no obstante, evitar dos exámenes: una idealización acrítica del pasado o una descalificación total desde estándares contemporáneos. El análisis riguroso exige reconocer tanto los logros como las limitaciones. Quinto punto, la dignidad humana como base. El Islam enseña a cada ser humano posee dignidad intrínseca. Hemos honrado a los hijos de Adán. No dice a los musulmanes únicamente, dice a los hijos de Adán. Esta dignidad no depende a la religión o la cultura, la nación.
Es un don divino y reconocemos esta dignidad. No podemos negar a otro a su derecho de creer y dudar y buscar. Sexto punto, el peligro de instrumentalizar la religión. Debemos hablar con honestidad a lo largo de la historia. No solo el Islam, sino en todas las tradiciones, la religión ha sido utilizada como una herramienta de poder. Cuando la religión se convierte en un instrumento político, pierde su esencia espiritual. Y cuando se usa para justificar la opresión, deja de ser camino hacia Dios y se convierte en obstáculos. El sabio distingue entre la fe auténtica y el uso individuo. Y esto hoy en día, por ejemplo, desde la comunidad musulmana rechazamos tajantemente, porque nuestras sociedades de origen, que la religión está usada pues, para el control y para, sobre todo para mantener las dictaduras, y usan los versículos del Corán, usan los sabios musulmanes solo para mantener al pueblo controlado. Y esto llevó que últimamente la comunidad musulmana se está elevando muchísimo en número de los ateos, a la gente que ya no cree en ninguna religión. ¿Por qué? Por una de las razones es esto, porque ven a la gente que representa la religión y sus actitudes que no coinciden con lo que pretendemos con los seres humanos. El punto 7, la libertad y la responsabilidad. La libertad no es una licencia para el desprecio ni para la arrogancia. No significa ridiculizar la fe de otros, ni atacar sus símbolos, ni provocar innecesariamente. La libertad debe ir acompañada a respeto. El Corán también enseña: no insultáis a quien invocan fuera de Dios. Esto en profundamente actual nos enseña que la convivencia no se basa solo en derechos, también en ética. El octavo punto, el diálogo como camino. Y aquí estamos invitados también para dialogar. El mundo actual está marcado por tensiones, malentendidos, polarizaciones. La respuesta no puede ser el aislamiento ni el enfrentamiento. Debe ser el diálogo sincero, pero el diálogo no es un debate para vencer al otro, como nos dijo antes nuestro profesor. Es un encuentro para comprender. Un verdadero diálogo requiere humildad, la capacidad de escuchar sin prejuicio y debe hablar sin arrogancia. El punto 9, la prueba de la libertad. La libertad religiosa es fácil de defender cuando protege a quien piensa como nosotros. ¿Estamos en el mismo saco? Bueno, ya es fácil. La verdad prueba es cuando protege a quien no comparte la fe con nosotros. Ahí es donde se revela la sinceridad de nuestros principios. Si defendemos la libertad solo para nosotros, no es libertad, es un privilegio. Una anécdota hace tiempo, pregunté a uno de los sabios musulmanes que nos ha venido a visitar aquí en España, para que sepáis que tenemos perspectivas diferentes. Los que ya llevamos años viviendo aquí trabajamos en diálogo. Yo sé que en mi país de origen hay iglesias, hay derecho para los cristianos también, tienen sus iglesias, tienen sus mesas, tienen sus cementerios. De hecho, yo he nacido al lado del cementerio cristiano, al lado de una iglesia en mi ciudad natal, por ejemplo. Pero no de esto quiero hablar, es que a este sabio le pregunté, y le dije: ahora, ¿permitís que los cristianos también desarrollan nuevas iglesias y que pueden también tener su libertad religiosa como la tenemos aquí? Me dice: no. ¿Cómo que no? Tú has venido desde ahí aquí
mira, nadie te ha puesto pegas, estás andando libre, y ahora me dices que desde la religión, que no es permitible, que algo ahí ha fallado. Por eso os he dicho que a veces que hay gente que tiene unas interpretaciones hacia los textos, que es su interpretación, su imposición, que cree que tiene la verdad absoluta. Venga, en este país no va a haber a nadie. Antes de acabar con un par de conclusiones, os lo digo y luego digo otras cosas. Como conclusiones, hermanos y hermanas, la libertad religiosa no es una amenaza para la fe, es una condición más noble. Una fe elegida libremente es una fe viva. Una fe impuesta es una fe sombra sin alma. Debemos aspirar en una sociedad donde la creencia sea libre, la diferencia sea respetada y la dignidad humana sea inviolable. No porque el mundo lo exige, sino porque Dios lo ha querido así. Que seamos personas que invitan con sabiduría, que conviven con justicia, que creen con sinceridad, que nuestras acciones sean testimonio de que la fe verdadera no teme a la libertad, sino que florece en ella. Y aquí quiero, aquí quiero mencionar que la libertad religiosa en la comunidad musulmana, donde de verdad controla quien sabe de verdad la religión musulmana, para nosotros la referencia es el profeta Muhammad, paz y bendiciones sean con él, cuando emigró de la Meca hacia el Medina, la primera emigración que hizo, cuando llegó a la Medina no era como la Meca solo había los Quraishis y los musulmanes, pero cuando llegó a la Medina sí que había cristianos, había judíos y había gente de otras que no son musulmanes. Entonces, para saber llevar esta sociedad, lo que firmó un tratado que se llama el Tratado de la Medina, y es un tratado firmado entre los musulmanes y sobre todo los judíos y una minoría muy pequeña de los cristianos. Y este tratado para nosotros es una referencia, digamos, que a día de hoy igual el ser humano no ha firmado un tratado como este tratado. Ojalá si volvemos solo a este tratado de convivencia, de cómo se pueden convivir diferentes religiones en un espacio que en aquel momento no había ni gobierno, ni policía, ni normas, ni nada. Un papel que han hablado entre ellos y llevaron la convivencia bien. Hay otra cosa también que donde se ve cómo el profeta respeta esta libertad religiosa, cuando le han visitado unos cristianos a la mezquita y llega el momento de su rezo, le dijeron que vamos a rezar, y rezaban en la mezquita, cristianos rezando en la mezquita del profeta, y los compañeros del profeta se enfadaron y quisieron en su momento paralizar este rezo, porque dicen que unos cristianos en nuestra mezquita rezando, y el profeta dijo, no, dejadles rezar. Y fue el primer rezo de cristianos en una mezquita de los musulmanes, porque el profeta dijo que sí que puede rezar. El tercer ejemplo y último, para no alargarme mucho en dar ejemplos, el segundo califato a Omar ibn al-Khattab, después del profeta, esto cuando se fue a la Santa Belén en Jerusalén, en Palestina, esperemos que Dios mediante se libera de este conflicto en la que viven ahí, pues cuando llegó a la iglesia, que no quiso rezar en la iglesia, hizo el contrario de los cristianos. Y cuando le dijeron, ¿por qué no rezabas en la iglesia? Dijo, si yo rezo en la iglesia, los musulmanes que vienen después de mí se van a apropiarse de la iglesia, piensan que es nuestra, y la iglesia no es nuestra, es de los cristianos, y a día de hoy sigue la iglesia en la Santa Belén,
esperemos que los cristianos también sean libres allí, que celebran sus mesas y sus actos como Dios manda, y esperemos que este mensaje de la libertad religiosa se entiende y estos conflictos, que la mayoría de ellos son conflictos políticos, no son conflictos religiosos, porque entre las religiones, yo siempre lo digo, entre las religiones siempre hay convivencia y siempre hubo convivencia. Y los conflictos que hubieran en la historia, detrás de ellos siempre está la política. Está este ego del poder, de yo quiero controlar, lo mismo que está ahora en Palestina. Bueno, voy a pararme aquí y quedarme en que sí que puede trabajar juntos, sí que podemos dar un ejemplo de que somos todos de Adán y Eva, por lo menos los que creemos en algo, todos somos de Adán y de Eva y todos volvemos hacia Dios. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también, Asís. Voy a hacer otra vez un pequeño resumen para ya finalizar y empezar con las preguntas. A ver, partes de la base de que en el Corán se habla de que no hay coacción en la religión, y haces énfasis en que Dios no obliga a nadie a creer. Quien quiera creer que crea, y quien no, pues que no crea. Haces una diferenciación entre la interpretación y la fuente, porque no se puede juzgar una religión por lo que vienen siendo los practicantes, y ya a partir de ahí pues haces una división de 10 puntos fundamentales, por así decirlo, en los que has basado tu discurso. Que la fe no se puede imponer, la diversidad forma parte del designio divino, no se presenta la libertad sinónima de relativismo, la emisión de la religión como verdad no requiere su imposición, la dignidad humana como base, no se puede humillar a nadie, ni mucho menos se le puede obligar ni denigrar por el hecho de no ser de tu religión. El peligro de la instrumentalización de la religión, que a partir de ello derivan pues, las distintas dictaduras que ahora mismo podemos ver en diferentes países musulmanes, la opresión, el control hacia la sociedad. Otro punto es la libertad, que la libertad debe ir necesariamente relacionada con la verdad, que el diálogo es fundamental para encontrar un encuentro mutuo, a pesar de las diferencias ideológicas que podamos tener. Que la verdadera libertad se basa en la defensa de quienes no comparten nuestros pensamientos, que es cuando realmente se ve cuando defendemos la libertad y qué tipo de libertad. Y a partir de allí pues hace una conclusión un poquito general, a que como aspiramos al pluralismo y que la libertad de la fe individual es necesaria. Y para todo esto se toma como referencia al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y como base fundamental para este tema en principio que hablamos, que es la libertad religiosa. Voy a poner de ejemplo, que me parece muy interesante, el tratado que se hizo después de la inmigración a la Medina, que lo he mencionado, para establecer una convivencia religiosa real. Y nada, también lo del final me parece muy interesante. Recordemos que Palestina está ocurriendo un genocidio y que no se matan solo musulmanes sino también cristianos. Y con esto finalizamos, yo creo, hasta aquí. ¿Alguna pregunta tiene alguien que hacer? Buenas tardes. A Román me acaba de hacer una pregunta. ¿Es compatible el estado confesional con la libertad religiosa? Y después al otro ponente quería también preguntarle, no es curiosidad, sino me llama la atención, ¿hasta qué punto el Corán obliga a la mujer a vestir de formas que llaman la atención? No sé si eso es así, es voluntario, no sé, pero ya aprovecho para preguntar. Sí.
Yo creo que sí, porque no sé si es el mejor modo de que el Estado sea confesional, aconfesional. Nosotros estamos en un Estado confesional, ¿no? Yo creo que ha habido y puede haber sitios aconfesionales, como por ejemplo Estados Unidos, cuando Tocqueville viaja a Estados Unidos, ahí en el siglo XVIII, se queda maravillado de la separación que existe entre la Iglesia y el Estado. Y sin embargo, dice Tocqueville, no he encontrado ninguna sociedad en la que la religión no sea tan importante como en Estados Unidos. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que no creo que sea tan importante lo de... Hombre, lógicamente si quitamos una teocracia, está claro que no existe libertad religiosa. Creo que dentro de estados confesionales y estados aconfesionales es posible la libertad religiosa tanto en uno como en otro, porque no es necesario para mantener la libertad perder la identidad. Posiblemente en lugares donde se conoce la identidad es más fácil también reconocer al otro. Porque si no te conoces bien a ti mismo, lo que pasa es que luego, como he dicho anteriormente, eso implica discernimiento, debate, educación, búsqueda de la verdad en común, etcétera, etcétera, etcétera. Lo de la confesionalidad es una cosa, yo se lo digo mucho a mis alumnos, y a los que más les sorprende son a los de la Universidad de la Experiencia en Salamanca. Pues tienes 200 alumnos y les dices, ¿cuáles son los países más avanzados de Europa? Suecia, Noruega, cuanto más al norte más. ¿Y dónde somos los más atrasados? Ya te incluyo. España, Portugal, Italia. O sea que tenemos que fijarnos en los del norte, ¿no? Bueno, el 80% de los países del norte son confesionales. Los países que no son tan buenos somos aconfesionales. Es verdad que cuando ellos están diciendo que los países del norte son mejores, lo están diciendo no con la clave de la libertad religiosa, sino con la clave del bienestar, de la economía. Posiblemente también dirían, si le sacas el tema de la libertad religiosa, que hay más libertad religiosa allí que aquí. Bueno, yo creo que hay muchas quimeras. Todo depende de cómo te organices. Por citar otra cuestión histórica, ¿no? Podemos hablar después de la paz de Westfalia, que es la guerra llamada de las religiones. Decía aquí el compañero de la mesa que los problemas no son las religiones, sino la política. Las guerras de las religiones no fueron por religión. Eso casi todos los historiadores actualmente, menos algunos CECAO, siguen empeñados en decir que fueron por religión. Pero no fueron por religión. ¿Que la religión tuvo que ver? Sí, pero sobre todo porque se manipuló la religión. París bien vale una misa. La paz de Westfalia, sin embargo, nos va a dar la clave esa de la tolerancia, de la virtud de la tolerancia. Aquí nos podríamos también hablar bastante de qué significa eso de tolerancia y qué repercusiones tiene esa tolerancia que viene después de la paz de Westfalia con respecto a la libertad religiosa. Si es falsa o no es falsa. Pero en el fondo son cuestiones de que no es tanto cómo te organizas políticamente, sino cómo luego eso va a repercutir en el modo de vivir la libertad religiosa y si el Estado es neutral o no es neutral. Como he dicho, porque claro, la confesionalidad sería muy propio del Estado neutral, liberal, como he dicho, ¿no? Pero si el Estado neutral, liberal y aconfesional consiste en que tú no tienes derecho a manifestar el culto públicamente o a expresar tus ideas públicamente,
Como dice un filósofo como es Michael Sandel, muy reconocido, últimamente además le entrevistan muchas veces en El País, para que veáis, pues dice Michael Sandel, oiga usted es socialista, usted es capitalista, usted es comunista, usted tiene sus ideas, en el mundo occidental son de hace 4 días, y ustedes dicen todo lo que se les viene por la cabeza. Mientras que las comunidades religiosas llevan mucho tiempo pensando sobre cuál es lo bueno, la bondad, lo que nos une, lo que es progreso, etcétera, 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 y van ustedes y les dicen que no pueden hablar, que hay algo que no funciona. Y no olvidemos una cosa, la democracia en el siglo XX, en la Segunda Guerra Mundial y más veces, solamente las confesiones religiosas son las que han defendido al final la democracia. La democracia, los primeros que la venden son los partidos políticos. Un sabio musulmán le preguntaron en relación con el tema del Estado, le preguntaron qué tipo de Estado queréis. Y la gente esperaba que les dice un Estado religioso islámico. Dice que el Estado que pretendemos y lo que buscamos es el Estado del ser humano. Y ya está. El Estado del ser humano nos cumple a todos, ahí nos entramos todos. Si estamos hablando de un país que tiene una confesión, bueno, aquí por ejemplo el caso de España, estamos en un país ya católico, bueno, ya somos cristianos o políticamente confesional. sí, pero luego empezamos a entrar en estos detalles y ya nos perdemos. Bueno, a la segunda pregunta, yo lo resumí al inicio de la intervención. No hay coacción en el Islam. Tú, cuando entras al Islam o sigues al Islam, hay unas normas que tienes que seguir y aplicar. Tú cuando entras, antes de entrar, o antes de ser musulmán, o seguir la fe islámica, tú primero lees, indagas sobre esta religión, te convence, no te convence. Una vez ya estás convencido, ya estás dentro, pues una vez estás dentro, tienes que acatar las normas. Lo que pasa es que la gente quiere coser esta tela de la religión como ellos quieren, como ellos piensan. Soy católico, soy cristiano, pero yo no quiero irme a misa, no quiero entrarme a la iglesia, no quiero practicar lo que dice la Biblia, pero yo soy católico. ¿Cómo que católico? O yo soy musulmán, pero yo las normas de la religión musulmana las quiero light, yo quiero beber alcohol, quiero comer jamón. Pues no, es que te contraduces. Lo mismo a un comunista. Yo soy comunista, pero quiero el mercado libre, no sé qué. No, es que tú tienes que ser coherente con tú mismo. ¿Qué es lo que quieres? Una mujer musulmana, ella sabe perfectamente, y esta pregunta que se repite mucho, ella sabe perfectamente que la religión no le obliga a vestirse de una manera o de otra. Pero ella sabe que la religión islámica tiene como norma que la vestimenta de la mujer tiene que ser así. Pero ella quiere hacerla, lo hace. Si no lo quiere hacer, es su conciencia. Lo mismo al hombre. También el hombre tiene unas vestimentas prohibidas en la religión islámica. Entonces yo, por ejemplo, no puedo llevar oro como hombre. No puedo poner nada de oro. Y lo sé como hombre. Pero yo no voy a decir, es que la religión me obliga. No, es que si tú quieres, ya sabes, que eres consciente con tu fe, que la religión es así. Si quieres practicar, lo practicas. Si no quieres practicar, y aquí yo muchas veces, sobre todo en el entorno islámico, lo digo muchísimo, es que el Islam está clarísimo, o sigas o no sigas. No te está poniendo aquí una cuchilla, te dice tienes que ser musulmán. Lo que no lo acepto yo y no lo admito, que alguien, tanto desde la comunidad musulmana como desde fuera, que quiere dibujar el Islam como él quiera. No, el Islam está ahí, el Corán está ahí, los dichos del profeta están ahí.
¿Quieres seguirlo? Lo sigues, pero luego quieres torcer estos textos para que te guste. Pues no. Ahora los musulmanes están debatiendo algunos una cosa que ya para los cristianos ya pasó esto, el tema del Ramadán. Ramadán cada año ya sabéis que se cambia a las estaciones del año. Hay algunos musulmanes ahora están diciendo, ¿y por qué no hacemos nosotros también como el tema de la Semana Santa y lo clavamos en... Pues no, que el Ramadán ya está prescrito por Dios, por el profeta. ¿Quieres hacer Ramadán? Haz el Ramadán. Si no quieres, no lo hagas y punto. Nadie te está persiguiendo. Lo que pasa, yo creo que lo que estás diciendo... Lo que pienso es que estás hablando si el que quiere una religión vive de acuerdo a ello. Totalmente de acuerdo. Pero yo distinguiría siempre el fondo y la forma. El fondo es lo que para mí ahí está y es lo que tiene que permanecer, pero con el cambio, el transcurso de los años, las formas tienen que ir un poco adaptándose también a la vida, a evolucionar, sin que por eso se estropee el fondo. Entonces, dar tanta importancia a esas cosas externas es tanto eso la religión. Pero esto es un debate abierto. ¿Quién debe adaptarse a quién? O sea, ¿el tiempo se debe adaptarse a la religión o la religión se adapta al tiempo? Entonces, si dejamos que cada siglo que avancemos, vamos a empezar a retocar la religión, entonces después de 500 años o después de 1000 años, esta religión se va a desaparecer totalmente en fondo y en forma. Pero la religión, yo siempre digo, hay textos que se pueden entender en el contexto. Sí, hasta dentro de la religión islámica hay textos igual que hoy en día, por ejemplo, te digo un texto, hace tiempo se habla que la mujer no puede viajar a un sitio que está lejos de su casa más de un día y una noche sola. Esto está en el texto. Y la mujer no puede viajar sola. ¿Por qué? Porque en un contexto del desierto una mujer puede viajar sola un día y una noche. No. Pero ahora con un avión, aunque el destino es muy lejos, pero un avión se viaja sola, no pasa nada. Esto se ha cambiado, se ha adaptado. Pero no es que no queremos el texto o hemos cambiado el texto, no. Es que este texto igual está relacionado con un contexto. Si este contexto se repite, hoy en día volvemos al texto original. Pero como ya hoy en día hay más seguridad en avión, por ejemplo, en transporte público, entonces ya se puede viajar. Eso es la forma. Lo que cambia y lo que se cambia con el transcurso de los años y de los siglos es la forma. El fondo, yo creo que lo importante es el fondo. La forma lo vamos adaptando de acuerdo a... Esto no hay problema. Yo por lo menos. Y Román, otra cosa, cuando has hablado algo de la educación concertada... La educación concertada, no te he entendido bien, que era como que los colegios, para una religión católica, hacer una educación concertada, o de otra religión, como hacer una educación aparte de... No he entendido muy bien por dónde ibas ahí. No, posiblemente lo he dicho muy deprisa. Lo que quería decir es sencillamente reafirmar lo que dice la Declaración de Derechos Humanos, vuelvo a decir que no recuerdo si es el número 26 o es el número 28, en el que, y que está unido al principio de subsidiariedad, que las familias, los padres, tienen derecho a decidir la educación religiosa y moral de los hijos. Si ese es el derecho de segunda generación, como he dicho, ese derecho se lleva a la práctica, se puede llevar a la práctica con el principio de subsidiariedad, es decir, varios padres o amigos o gente que no tiene hijos pero que comparte una serie de ideas religiosas, morales, éticas, pueden asociarse siempre que cumplan las leyes del ministerio, siempre que cumplan unas ratios comprensibles,
para que en su escuela, y he dicho, es en el momento en que he dicho, para que nos entendamos, en España eso coincidiría con lo que es la escuela concertada, también podría ser una escuela privada de una religión concreta, y el Estado, por el principio de subsidiariedad, no tiene que obstaculizar, sino ayudar precisamente a esa iniciativa privada de esa agrupación de personas. En ese sentido, es una... y es en ese sentido lo que he dicho, claro, puede ocurrir. Aquí en España estamos acostumbrados a que seamos los católicos los que tenemos por número esa iniciativa. En Valladolid, por ejemplo, que yo sepa, hay un colegio protestante, además yo conozco al fundador, es un teólogo y ha sido muchos años el director de ese colegio. Bueno, pues han tomado esa iniciativa. Claro, siempre dentro del marco legal. Esto implicaría, por ejemplo, que a lo mejor no estoy yo tan convencido, pero eso ya nos discutiríamos, ¿no? Como ocurre en Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos ocurre una cosa muy curiosa, eso lo tengo yo muy estudiado, tengo un artículo sobre la libertad religiosa en la educación en varios países, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, no hay ninguna ayuda ni ningún concierto a las iniciativas privadas religiosas de padres de familia que quieran formar un colegio, ¿no? Sin embargo, basta con que nos juntemos nosotros y decidamos hacer un colegio con una serie de iniciativas y convicciones religiosas, lo que he dicho antes de Tocqueville, no hay que esperar mucho, ya habrá una fundación que te dará el dinero, porque Estados Unidos lo promueve. Lo que no estoy tan seguro de que sea bueno es las escuelas privadas, privativas, no privadas, sino privativas familiares o solamente en una familia. Yo conozco gente en Estados Unidos que tiene a su hijo y le enseña él, porque al final él mismo se ha convencido, su familia, sus padres se han convencido de que son los únicos que saben concretar lo que Dios quiere para su familia, ¿no? Y entonces le enseñan al hijo, el hijo no va a la escuela y lo único que tiene que hacer el hijo es examinarse cuando llegue el momento de aprobar. Pero es que la escuela no solamente es aprobar, hay muchas más cosas, ¿no? Pero bueno, eso sería a lo mejor otro debate. O sea, en realidad es la libertad religiosa en el artículo de los derechos humanos que he dicho. Vale. Cuando se habla de libertad religiosa, y me da igual estados confesionales o aconfesionales, o sociedades mayoritariamente de esa misma religión, la experiencia que tenemos en España y en los países tradicionalmente católicos es que la cristiandad, en mi opinión, ha ido contra la libertad religiosa. Porque si tenemos que ser cristianos porque todo el mundo lo es mucho más difícil que haya un cristianismo de conversión. Es decir, que uno sea realmente cristiano y tenga una fe viva y auténtica. Yo no sé si en los países mayoritariamente musulmanes puede ocurrir algo parecido. Y como somos sociológicamente musulmanes y cumplimos las normas y costumbres musulmanas, en el fondo estamos perdiendo de la autenticidad de la fe, porque la fe se ha convertido en una serie de prácticas sociales. No sé si me explico. Mi tesis es que la cristiandad iba contra el cristianismo de conversión y por lo tanto con la libertad auténtica de yo decido ser cristiano con todas, y no sé si pasa lo mismo en los países mayoritariamente musulmanes, aunque no sean estados islámicos. Me imagino que la pregunta es para acá. Luego te comento una cosa. Pues yo la verdad lo he resumido antes en la palabra de este sabio, y aunque sé que aquí mucha gente no van a estar de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con el estado religioso. Me da exactamente igual donde estoy, tanto en un país que es de mayoría musulmana como de mayoría cristiana.
y el Estado es una forma de convivir y llevar a cabo la vida diaria de los ciudadanos. En dos palabras, el Estado debe servir al ser humano, ofrecerle sus necesidades, tanto las básicas como los caprichos, si es posible, pero el Estado no tiene, desde mi punto de vista, igual me equivoco, el Estado no tiene la obligación de mantener una religión, tener una religión, ni estar ahí por detrás. Y como has mencionado el último, los estados islámicos, y esto se suena muy fuerte porque los que creen y dicen que son estados islámicos, ya has visto por dónde han ido, ya empezamos a torcer los textos, empezamos a aplicar la religión, perseguir aquí. Esto pasa también con el cristianismo. Empezamos a perseguir a la gente en sus casas, están haciendo bien, no están haciendo bien, ponemos ya la policía que le llama policía de Sharia, policía de la religión. Algunos ya siguen haciendo como Irán en algunos sitios. Arabia Saudí ya se le ha roto este principio que está llevando ahora este cambio, pero yo creo que este tipo de Estado lo único que va a hacer es hipócritas. Gente que tiene miedo, vamos a ver mujeres con pañuelo negro y pensamos que esta sociedad es una sociedad religiosa, pero ya hemos visto la entrada de Estados Unidos a Afganistán, cuando ya se cayó el régimen de los talibanes, vimos a miles y miles de personas quitando la barba, quitando el pañuelo. Esto significa que no son religiosos, le estás imponiendo. Por eso yo digo, el Estado debe ser neutro, entre comillas, que no tiene color, sirve el ser humano. Y tampoco estoy de acuerdo con los franceses, porque uno de los que no me gustan en este mundo, que todo el mundo se puede convivir, tiene espacio, pero los franceses, y hay un odio hacia la religión, bueno, menos la cristiana que la musulmana, pero el Estado francés es una laicidad que va en contra de la religión, la laicidad que sale como contraria de la religión, por lo menos lo que entendemos desde la religión musulmana. Entiendo lo que dices, pero te lo voy a decir fácilmente. Los ángeles no mean. Me explico. Los espartanos eran espartanos. Los atenienses eran atenienses. Los de Delfos eran de Delfos. Cada uno tenía su característica y creaban una estructura ideológica, militar, religiosa. Cada cosa tenía sus cosas buenas y sus cosas malas, porque los seres humanos sí meamos. Y entonces tenemos nuestra estructura, ¿no? Los espartanos eran tan malos, pero es que los atenienses fracasaron. Lo de Pericles es un mito. Es decir, si tú realmente lees a Pericles toda su vida y ahora me lleva a Atenas, la lleva a desastre total. Es decir, la peste, muerte y desaparición de Atenas está como la conocemos. Es decir, Pericles recibe una polis impresionante y cuando muere Pericles a los 30 años, Tucídides se dedica a limpiarle, como hacen los historiadores, y ya está. Y nos llega hasta ahora como un gran político de tal. Cristiandad. Bueno, a lo mejor aquí, ya que hemos visto esta mañana, esto de una tesis doctoral de lo legal, a lo mejor hay que distinguir cristiandad, cristianía, cristianismo. Son conceptos que lo utiliza y que no son lo mismo. Lógicamente, si hay un Estado que llama sobre cristiandad, podemos llegar incluso hasta el nacionalcatolicismo. Lógicamente. Sí, es verdad. Pero no tiene por qué darse. Quiero decir, y sobre todo en esto, el catolicismo, fíjate que no digo ni el cristianismo, el catolicismo tiene una característica. La característica del católico fundamentalmente es que razona su fe. Incluso con los demás cristianos, ¿no?
Eso implica una cultura de razonamiento, de debate, incluso de discusión dentro de la misma religión. Y es un estado natural del catolicismo. No es natural cuando no se quiere reconocer eso. Pero bueno, en eso es lo que hemos partido de que la libertad religiosa para el cristiano católico, y lo he intentado mostrar históricamente, hay una evolución homogénea del dogma. La libertad religiosa no se piensa igual en el siglo X que en el siglo XV, que a principios del siglo XX y que después del Concilio Vaticano II. Es decir, y entonces lo que sí que tenemos que comprender es que nacemos donde nacemos y cada uno de nosotros tenemos una cultura de la cual no podemos escaparnos. Nadie rompe el techo cultural en donde vive. Yo cuando alguien en una conferencia empieza a criticar, digo, este tío no se ha enterado de que se lo está diciendo a sí mismo. Porque o vive como un marciano o no. No, porque esto es así. No, pues yo sí, yo intento hacer bueno, intentar hacer todo lo que tú quieras, pero el 60 o 70% de tu vida es la cultura en la que vives. Y es así. En la España franquista éramos franquistas. Y ahora somos otra cosa, no voy a decir que, bueno, voy a decir otra cosa. Y no sé lo que seremos. Y hay una cosa que hay que reconocer. No sé, a lo mejor, ahora no, yo no creo que estemos en un estado de cristiandad. No, Rodrigo, no estamos en. Sin embargo, sí que estamos en una cultura cristiana, en gran medida. La cosa es, y en muchas otras cosas no son cristianas, pero el cristianismo las ha posibilitado, precisamente por esa cuestión de la razón, etc. Entonces, sí, entiendo lo que quieres decir, pero tiene su límite, lo que quiero decir. Hablando de política, yo entiendo que la libertad religiosa les complica a los que tienen que gobernar. Y pongo algunos ejemplos a ver cómo os posicionáis uno u otro si queréis dar vuestra opinión. En España ahora mismo hay un accidente ferroviario, mueren unos cuantos, ¿hacemos un funeral católico o hacemos un funeral civil? Está bien que el presidente del gobierno vaya a una misa, vaya a una mezquita, mejor que no vaya ni a una misa ni a una mezquita. ¿Cuál debe ser el papel de los gobernantes en un estado aconfesional, respetando la libertad religiosa y promoviendo esa laicidad inclusiva? Es una pregunta para matar, ¿no? Bueno, lo que respondas es difícil, ¿no? Entonces, ya que estaban las sibilas de Delfos, a mí no José Luis Lastra, pillaste, ¿no? Bien. Pues mira, si fuera por la cuestión democrática de la ley de L'Homme, la mayoría de la gente, de los que estaban las familias de los muertos, en su gran mayoría quería un funeral. Por lo tanto, desde esa democracia por la cual nosotros nos damos el voto a nuestros representantes en el Parlamento, no les queda más remedio que ir al funeral. A ver si me explico, quiero decir, el voto, yo soy muy crítico, el voto en Gerona vale más que el voto en Burgos, lo hemos aceptado todos. Pero está el voto en Gerona y está el voto en Burgos. Y sacamos los representantes que hay. En el accidente, que es el ejemplo que tú has puesto, lo que quedó claro es que la gente quería, esa gente, no digo los de Córdoba, que posiblemente también a lo mejor, no digo los de Andalucía, sino la gente que perdió su familia ahí, quería un funeral de Estado. Así que democráticamente, la mayoría de esa regencita en ese momento, que es los que han muerto en ese tal, tienen derecho a un funeral de Estado. No se lo quiere dar el Estado porque es neutral, eso es lo que he dicho que no existe, porque para otras cosas no es neutral. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que también otra gente de otras religiones puede tener
mejor hay que tener su representación. E ahí iría la cuestión de la cristianía y de la cultura cristiana. Yo no estoy en Irán, estoy en España. En Irán, se quiera o no se quiera, habrá otras costumbres que tendré que hacer. Es decir, empezó diciendo yo que estaba invitado a ir a Irán. En Irán yo, pues si voy a las costumbres de aquí. Es decir, no, eso no lo ponemos. ¿Por qué? Porque nadie rompe su cultura. ¿Qué es lo mejor? Hombre, si fuéramos a la Francia que se ha mencionado, pues entonces es un funeral, un acto aséptico religiosamente, que posiblemente en Francia es mucho más aceptado que en España. ¿Cuál es el problema? Es que el Estado lo forman unos señores que son los representantes de la soberanía política y del poder político, que nos olvidamos que somos los que votamos. Ellos no son más que representantes. Si escuchamos a nuestros políticos no dicen esto que acabo de decir, dicen que ellos son la soberanía popular. Eso, desde la escuela de Salamanca, y como yo procedo de ahí también, eso ya está muy viejo, son unos anticuallas estos políticos que tenemos ahí en Madrid. ¿Por qué? Porque ya desde Santo Tomás de Aquino, pero sobre todo Martín de Azpilicueta, delante de Carlos V, le dijo que el poder está en el pueblo y que así lo quiere Dios. Es así. Y que lo demás es que no nos queda más remedio, porque no se nos ha ocurrido otra historia razonable que tener unos representantes. Pero los representantes políticos tienen que estar a las necesidades de... Ahora, que la mayoría de esa gente implicada en este o en nuestro caso, pide otra cosa, pues ya que estamos en una situación democrática, miremoslo. Sin embargo, una vez de decir lo que acabo de decir, esto no quiere decir que renunciemos a la búsqueda de la verdad. Porque en esto del juego de la búsqueda de la verdad y la democracia tenemos una crisis. Todo el mundo habla de crisis democrática. El aborto es una cuestión religiosa, entre otras cosas. Hemos citado a Michael Sandel. Michael Sandel, el filósofo, dice: las sociedades laicas, las sociedades liberales, sobre todo después de John Rawls. John Rawls, por el que no le conocéis, es un señor que escribió la teoría de la justicia y el liberalismo político en los años 70, y en la que dice que hay que hacer, lo religioso en lo privado, en lo público ya veremos. Y para que os hagáis una idea, John Rawls políticamente se sitúa en España entre el Partido Socialista y Partido Popular. El 80% de la gente del Partido Socialista es rawlsiano, quiero decir de los que saben en teoría política, ¿no? Y del Partido Popular también. O sea, es un gran abanico de lo que sería la socialdemocracia, el estado de bienestar. Bien, pues John Rawls nos dice: no, aquí no hay que entrar, ¿no? Pero eso es una neutralidad, dice Michael Sandel, que no tiene en cuenta que mucha gente con convicciones de tradiciones y culturas tradicionales o conservadoras o religiosas entienden que el aborto es un mal. No podemos decir y excluirles. Y ahora viene la cuestión. Hace poquitos años, en Estados Unidos ganaban los for choice contra el aborto. No, perdón, a favor del aborto. Ahora, si hacemos una encuesta en Estados Unidos, por poquito ganan los en contra del aborto. Quiere decir que la cuestión tampoco al final la marca las mayorías, sino que nos marca la búsqueda de la verdad. Entonces ahí es donde hay que reflexionar, donde hay que pensar, donde hay que dialogar, donde no hay recetas baratas, pero para eso pagamos a los políticos, no para que den una tecla aquí. Posiblemente también está en la cuestión de que nosotros no nos podemos reducir solamente a poner una papeleta en el voto.
Lamentablemente lo malo de la política es que los políticos buscan votos y buscan posiciones en las próximas elecciones. El resto de los asuntos a la mayoría de ellos le importa un pepino, por decirlo de una manera vulgar. En este caso en concreto, por ejemplo, si me preguntas a mí en personal, si hay un accidente de un tren o lo que sea, y la mayoría de los muertos, casi todos los muertos, son cristianos o son una mezcla entre cristianos, entre religiosos, que la obligación de la confesión, la cristiana, la musulmana, que estas personas por derecho y por deber de la Iglesia que le haga un funeral como merecen estos cristianos o estos musulmanes que por la parte de las mezquitas. Luego, el Estado tiene la obligación de estar en estos funerales, por ejemplo, cogemos así, hablamos con datos, que todos los muertos son cristianos. Entonces yo creo que la obligación de la Iglesia de este sitio o cualquier sitio que puede llevar todo este funeral, tiene que hacer un funeral como Dios manda y como merece estos muertos. Luego los políticos se presentan o no se presentan, ahí ellos ven sus necesidades y sus intereses. Yo como musulmán he estado en diferentes funerales de cristianos. Yo creo que no es ninguna barrera que la Iglesia hace el funeral y participar los ciudadanos como seres humanos. Yo estoy ahí como un ser humano, no estoy ahí como un musulmán ni como un cristiano, soy como un ser humano. Luego el Estado debe hacer algo para estos, pues si lo va a hacer para aprovecharlo políticamente, yo prefiero que no lo haga, como se hizo. Se hizo y solo para hacer esta chulería que nosotros, estamos al lado de los es que si se va a hacer con esta intención, yo prefiero que no se haga. Pero si el Estado quiere hacer un funeral para estos muertos, que puede hacerlo y creo que no hace ningún daño al Estado, aunque es un Estado laico o no laico, que tú cuando actúas en este momento, actúas como un ser humano hacia un ser humano. Y punto, aparte. Creo que es así como se hace. La reina Leticia no es que sea, por lo menos... No, yo no hablo de la reina, hablo de... Ella va como ser humano y los políticos, es que decir, van por hacer no sé qué, eso ya es una opinión. Yo hablo de los políticos, la reina es otra cosa, pero los políticos sé que hubo una divergencia ahí, que algunos chulos, yo lo digo así porque yo también tengo mi postura política, algunos chulos que se salen a base de la sangre de la gente muerta, que se hace mucho daño a los familiares, y a mí no tenía ningún familiar ahí. Hay muchos familiares que han perdido gente ahí, y luego tú sales en los medios de comunicación solo porque quieres votos. Eso sí lo que no me gusta, pero luego cada uno haga lo que le da la gana. Vale, pues damos por finalizado esta mesa redonda. Muchas gracias a todos por venir y de recordaros que mañana va a haber otra mesa redonda con 4 ponentes y a la misma hora en el mismo lugar, así que os invitamos a venir.